Muy buenas tardes, mi nombre es Braulio René García Guerrero y primero que todo agradezco su atención a este video de remuneración financiera directa. Como lo hemos visto en el curso, los recursos humanos son aquellas personas que otorgan a la empresa su talento, su trabajo, su creatividad, y ese esfuerzo va encaminado a la realización de los objetivos de la empresa. Es por eso que una administración de sueldos y salarios constituye un reto importante para las empresas. Primero que todo, definamos remuneración. Y la remuneración o compensación es el total de las retribuciones que se otorgan a los empleados a cambio de los servicios que prestan a la empresa. El propósito principal de la remuneración pues es de atraer a ese personal y retenerlo en la empresa. La remuneración la podemos ver en dos diferentes rubros, que son la financiera y la no financiera. Dentro de la financiera tenemos la directa, que son los sueldos, los salarios, las comisiones y los bonos. Y en la indirecta, que nosotros aquí en México, en nuestro entorno le llamamos las prestaciones, pues tenemos lo que son las legalmente obligatorias y las prestaciones voluntarias o aquellas que son extra o que le conocemos coloquialmente como prestaciones superiores a las de la ley. Entre las legalmente obligatorias tenemos el seguro social, tenemos todas las prestaciones de la seguridad social a las que estamos impuestos como empresas a otorgar a los trabajadores, así como las indemnizaciones y las incapacidades. Y dentro de las prestaciones voluntarias, pues ya hay seguros de vida, ya hay fondos de ahorro que las empresas tienen como opción a sus empleados. La remuneración financiera directa nosotros generalmente la conocemos como sueldos y salarios y es el pago que recibe una persona bajo la forma de sueldos y salarios, comisiones y bonos. La indirecta, como ya comentamos, son las prestaciones. Y finalmente tenemos la remuneración no financiera, que es un tanto cuanto esa satisfacción que requiere el empleado, que tiene el empleado. Como ya lo habíamos comentado, la remuneración no financiera es aquella satisfacción que experimenta una persona y se deriva del trabajo en sí mismo o del ambiente psicológico o físico en el cual labora. Hay personas que permanecen en un puesto laboral porque les gusta el ambiente de trabajo o por los horarios flexibles. Toda esta acción es algo subjetivo que no lo podemos medir en un tanto cuanto números, pero que resulta beneficioso o satisfactorio para los trabajadores. Estas tres remuneraciones, tanto la directa, indirecta y esta otra de corte subjetivo, alguien tomó una analogía sobre estas remuneraciones y la hizo semejante a un banco, a un taburete de tres patas como el que vemos en la pantalla, al cual si le faltara alguno de estos componentes, pues sería muy difícil que la persona se sentara con comodidad. Asimismo, sería muy difícil que una empresa pudiera remunerar de una manera hábil y que fuera motivante para sus empleados si faltara alguna de estos factores de la remuneración. Ahora, la teoría de la equidad es aquella teoría de la motivación que afirma que las personas evalúan su desempeño y sus actitudes comparando su contribución al trabajo como los beneficios que están obteniendo con las contribuciones y los beneficios que aportan y reciben otros a quienes ellos eligen como punto de comparación. Estos últimos pueden o no pueden ser como ellos. Dentro de los tipos de equidad tenemos la financiera, que es aquella percepción de un tratamiento justo en la remuneración de los empleados. Y también tenemos tanto equidad externa como interna. La externa es aquella equidad que existe cuando los empleados de una empresa reciben una remuneración comparable con la de los individuos que realizan trabajos similares, pero en otras empresas. Y la interna existirá cuando los empleados reciben una remuneración acorde a sus actividades a personas que están dentro de la empresa. De los tipos de equidad, hay equidad con los empleados y equidad con los equipos. La equidad con los empleados existe cuando los individuos realizan
trabajos similares para una misma empresa y reciben una remuneración acorde con los factores únicos que los caracterizan, como su nivel de desempeño o su antigüedad en la compañía. Es decir, que los empleados sienten que están iguales a otros con estos mismos parámetros. La administración de sueldos y salarios tiene determinantes. ¿Qué determina los sueldos y salarios de una empresa? Bueno, pues puede ser la misma organización y sus factores, o los puede determinar en cierta manera el mercado laboral del cual estamos nosotros hablando. Por otro lado, puede ser el empleado, sus características individuales específicas de cada persona, y por otro lado, el puesto de trabajo en sí. Para este último rubro, que es el puesto de trabajo, pues habría que darle una evaluación, una ponderación, y en base a esto, pues se determinaría cuánto vale. Ahora, la organización, hablando de la organización, pues cada organización tiene sus políticas de remuneración, es decir, establece los lineamientos generales para tomar decisiones en cuanto a sueldos y salarios. Hay empresas que se esfuerzan por ser líderes en remuneraciones, organizaciones que pagan sueldos y salarios superiores a las empresas de la competencia con el fin de hacerse de los mejores elementos. Y hay otras empresas que optan por tener un sistema de remuneración de acuerdo a las tarifas del mercado. Otra de las características de la organización que influye en la administración de sueldos y salarios, pues es el nivel de la organización. Las organizaciones pequeñas, pues tendrán tabuladores menores de salario que las empresas grandes. Y finalmente, pues será la capacidad de pago también la que marque en cierta manera la administración de sueldos y salarios. Las empresas financieramente exitosas tienden a otorgar remuneraciones más altas que el promedio de las industrias. Por otro lado, el mercado también puede determinar la administración de sueldos y salarios. Pero antes de pasar a este punto, definamos qué es el mercado laboral. El mercado laboral son los empleados potenciales que se localizan dentro del área geográfica donde se recluta el personal. Y puede ser que haya escasez de cierta mano de obra que nosotros estamos requiriendo para la empresa. Y al haber esa escasez, pues obviamente para poder retenerlos, el tabulador de salarios tendría que ser mayor. Para estudiar este mercado laboral y saber y poder diseñar una política de sueldos y salarios, pues se hacen encuestas salariales. En la práctica tenemos por ahí los estudios de la consultoría Mercer, que nos ayudan a obtener una comparación de la vida que hay entre las empresas y qué tanto se les paga en promedio a los trabajadores. Por otro lado, el trabajo en sí también determina los sueldos y salarios. Las organizaciones pagan por el valor que atribuyen a ciertos deberes, responsabilidades y otros factores relacionados con el trabajo, como condiciones laborales. Las técnicas administrativas que se utilizan para determinar el valor de cada puesto incluyen el análisis, las descripciones y finalmente la evaluación de los puestos. En cuanto a la evaluación de los puestos, diremos que es el proceso que determina el valor relativo de un puesto de trabajo en relación con otro, es decir, qué tanto vale una posición en relación con otra. El hacer el poner en práctica esta herramienta administrativa nos ayuda a tres cosas principales. Primero, a identificar la estructura de los puestos de la organización. ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles van arriba? ¿Cuáles van abajo? ¿Cuáles son las líneas de mando? Por otro lado, eliminar las injusticias en las remuneraciones y poner orden en las relaciones entre los puestos de trabajo, evitando confusiones, retrabajos, personas con dos jefes, etc. Y finalmente nos ayuda a desarrollar una jerarquía del valor de los puestos de trabajo para crear una estructura en las remuneraciones. Una empresa que no tiene una adecuada jerarquía o un adecuado organigrama, pues le va a ser muy difícil administrar sueldos y salarios. Para la evaluación de los puestos existen 4 métodos principales. Tenemos por un lado el jerárquico, el de clasificación, el de comparación de factores y finalmente el método por puntos.